desarrolladas por el Gobierno hasta la fecha en la lucha contra la pandemia del COVID-19 en la República de Guinea Ecuatorial. Desde la aparición de los primeros casos de la COVID-19 en la República Popular China, específicamente en la ciudad de Wuhan, y las sucesivas alertas mundiales de la OMS, el Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial ha venido desarrollando una serie de acciones de lucha contra esta pandemia, destacando las que se citan a continuación. La constitución de un comité político de respuesta a la pandemia de coronavirus, presidido por el vicepresidente de la República de Guinea Ecuatorial, su excelencia Teodoro Obiang. La constitución de un comité técnico nacional de vigilancia y respuesta ante la pandemia de la COVID-19 con un enfoque multisectorial, teniendo en cuenta que no se puede abordar los problemas de salud en un país si no hay una plena participación de todos los diferentes actores implicados, incluida la propia comunidad. 3. La elaboración del plan estratégico de respuesta a la pandemia de la COVID-19 y la movilización de los recursos financieros necesarios para su implementación. 4. La creación y puesta en funcionamiento del Centro de Aislamiento de Casos Sospechosos o Asintomáticos y los centros sanitarios de referencia para el tratamiento de enfermos, como el de Sampaca aquí y Mondón en la región continental. También se destaca la implicación de las entidades sanitarias públicas, parapúblicas y privadas, tales como los hospitales públicos regionales y provinciales y distritales, los centros médicos La Paz de Malabo y Bata, la Red Nacional de Policlínicos y Unidades Ambulatorias de Inceso, el Centro Médico de Guinea Salud de Bata, la Red de Policlínicos de Virgen Guadalupe de Malabo y Mongomo, entre otros. El fortalecimiento de la capacidad técnica del Laboratorio de Investigaciones de Salud Pública de Banein y su certificación por la OMS como unidad de referencia para el diagnóstico de la COVID-19 mediante PCR, en cumplimiento con las exigencias de las agencias de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales. Otras acciones fueron la adquisición de medicamentos y materiales sanitarios, incluyendo respiradores, el altamente codiciado Remdesivir y un equipo robotizado de PCR, el cual incrementó nuestra capacidad analítica de 500 muestras a 1.500 muestras por día. Las negociaciones del Gobierno con la República de Cuba de un importante contingente de profesionales sanitarios de diferentes especialidades, incluyendo personal especializado en manejo de pacientes en las unidades de cuidados intensivos para el apoyo en la lucha contra el COVID. Al principio tuvimos problemas serios con nuestro personal sanitario que se infectó. Creo que saben que 365 sanitarios se quedaron infectados, de entre ellos perdimos alrededor de 5 sanitarios. Entonces, la gente que estaba en el frente se había infectada y no había forma, tuvimos que recurrir a mano de obra extranjera. La puesta en funcionamiento de una línea telefónica para las llamadas de emergencias sanitarias de la población. La intensificación de la vigilancia epidemiológica, el aislamiento de casos positivos y la búsqueda activa de los contactos directos para cortar la cadena de transmisión de la enfermedad, quiero decir. La introducción de la estrategia de testeo masivo como herramienta agresiva para conocer el grado de contaminación en la población y tomarle la delantera a la pandemia. El testeo masivo normalmente cuando una persona se infectaba o tenía síntomas, se iba al hospital, le hacíamos el test y si era positiva, hacíamos lo que llamamos el rastreo de sus contactos. Entonces, eran solamente la gente que se presentaba o sospechosa o ellas mismas venían a decir que padezco de tal cosa y se descubrió que es coronavirus. Mientras que esa enfermedad, el 80% de los infectados son asintomáticos. Es decir, si una persona no se presentaba y nosotros le diagnosticábamos, dejábamos a esos 80% en la comunidad repartiendo el contagio de la enfermedad. Por eso el testeo masivo, digo, no lo vamos a quedar en los hospitales, vamos a entrar en la comunidad para buscarlos, sintomáticos, asintomáticos. Así, si descubrimos los asintomáticos, podemos cortar la cadena de transmisión haciendo rastreo de sus contactos. La adecuación de los polideportivos de Malabo y Bata como unidades de aislamiento preventivos para asintomáticos o enfermos leves con vista a posible desbordamiento de la pandemia en el país.
Eso también hay gente que se ha preguntado por qué se han construido los polideportivos. Se ha gastado mucho dinero si hasta ahora no se han utilizado. No se ha gastado dinero, señores. Hemos prevenido. Se había calculado que para el mes de julio tendríamos 20.000 a 30.000 enfermos, es decir, sintomáticos o asintomáticos. Dios ayudó, más los esfuerzos del gobierno, que eso no ocurriese. Puede haber un rebrote que puede ser realmente fatal y que haya mucha gente implicada. Esos polideportivos están allí para realmente ayudarnos a resolver esos problemas. La participación de la República de Guinea Ecuatorial en la plataforma COVAX para garantizar el acceso de nuestro país a una vacuna anti-COVID-19 que sea segura y accesible. Ese es otro problema que vendremos a explicarle por qué participamos en esta plataforma. Es decir, la primera vacuna que sea asequible, habrá tanta gente que será difícil, nos van a poner a la gente en la lista de espera para adquirir esas vacunas. Entonces, ahora, los que contribuyen ahora con un fondo en esas investigaciones son los primeros que estarán en las listas, y Guinea está contribuyendo, está haciendo todo lo posible para pagar cerca de $2 millones como adelanto para participar en las investigaciones. Así podremos tener acceso temprano a la vacuna. La adecuación de la colecta de datos sobre la evolución de la pandemia en el país en particular y en el mundo en general para una efectiva planificación y la toma de decisiones basadas en las evidencias estadísticas. La organización quinquenal de una rueda de prensa para la publicación de informes periódicos sobre la evolución de la pandemia y las actividades llevadas a cabo por el Comité Técnico. Yo creo que ese fue un elemento muy importante porque había mucha incertidumbre en la población cuando no conocían realmente qué es lo que estaba pasando. Ahora, cada 15 días hacemos una rueda de prensa, pero cada 48 horas hacemos publicación de los resultados, cuánta gente es positiva, cuántas muestras se ha hecho, etcétera, etcétera. La creación de una página web institucional del Ministerio de Salud, de Sanidad y Bienestar Social para acercar a la población a las actividades del Ministerio de Sanidad, evitar los bulos. Esos bulos nos molestaron mucho, porque en julio, cuando se moría mucha gente, era porque les decía que no hay que ir a los hospitales porque ahí matan a la gente. Por eso murió mucha gente, se quedaba en casa y llegaban tarde a los hospitales. Entonces, con esta página web estamos evitando que hayan bulos, estamos contradiciendo a todos los bulos que puedan salir. Los resultados de todas esas acciones se podrían resumir como sigue. Hasta el día de ayer, la República de Guinea Ecuatorial ha realizado un total de 63.108 pruebas de PCR para la COVID-19. De ese total de test realizados, 5.068 fueron positivos, el 80% asintomáticos y tan solo un 20% desarrollaron algún tipo de síntomas y requirieron de algún tipo de tratamiento. La cifra de fallecidos se estancó en 83 desde el mes de julio, lo cual significa que el país lleva 3 meses sin ningún fallecido por la causa de la COVID-19. La curva epidemiológica de la pandemia de COVID-19 se encuentra en un claro descenso como consecuencia de la introducción de la estrategia de testeo masivo de la población a las pruebas analíticas del PCR. La tasa de positividad acumulada o la probabilidad de estar infectado ha decaído desde el pico alcanzado entre mediados de mayo y mediados del mes de junio del 22% hasta el 0,8% al día de hoy. Para que se hagan una idea de lo que significan estos datos, vamos a proceder a una ligera comparativa. Según la OMS, para hablar de control de la pandemia, la tasa de positividad de la pandemia del COVID-19 debería situarse en torno a un 5%. La media en África se sitúa en un 2,4%. La Unión Europea, y con los nuevos rebrotes, se sitúa por encima del 5,5% y está subiendo. Y Estados Unidos está a un 6,7% y sigue subiendo. Sí. Cuando se compara a nivel global, el continente africano tiene una de las tasas de positividad de COVID-19 más bajas del mundo, pero la de nuestro país se sitúa muy por debajo de la media africana, actualmente en casi 1,5%. Si entendemos la tasa de positividad como el grado de infección, es decir, la fuerza de transmisión del virus en nuestras comunidades, se hace normal concluir que a mayor tasa de positividad, menos control se tiene de la pandemia.
Nuestra tasa de positividad más reciente está en 0,8%. Eso indica que de cada 100 personas podemos esperar tan solo una persona infectada por la COVID-19. Esta situación es el fiel reflejo del descenso evolutivo de la pandemia en nuestro país. Ayer, por ejemplo, de las 200 muestras tomadas, se obtuvo tan solo 2 positivos. Señorías, como corroboración de esas evidencias, un estudio independiente llevado a cabo recientemente por un organismo internacional llamado Deep Knowledge Group ha calificado a nuestro país como el 6º mejor de África en cuanto a la gestión de la pandemia, situándose por delante de los gigantes como Sudáfrica, Nigeria, Egipto o Etiopía. Este mismo estudio calificó a Guinea Ecuatorial como el número 1 de África en cuanto a la fortaleza y rapidez del gobierno para responder ante la crisis. Si hay que hablar del éxito en la lucha del COVID, pensamos que esas evidencias son más que suficientes. Con la caída actual de la tasa de contagios o positividad de la COVID-19, podríamos concluir que la República de Guinea Ecuatorial está al borde del control de la pandemia. No hemos controlado la pandemia. Es una pandemia, no es una epidemia. Si fuese una epidemia, podríamos decir que la hemos controlado. Pero desde el momento en que España es caliente, Francia es caliente, Camerún y Gabón siguen teniendo tasas altas, nosotros no podemos cantar victoria. Solo tenemos que redoblar más nuestros esfuerzos para evitar que se nos contagie más. Una memoria retrospectiva nos hace ver que no hace apenas un año nuestro país era considerado como uno de los más débiles del mundo ante la posibilidad de una respuesta epidemiológica. La realidad de la COVID-19, sin embargo, nos ha demostrado una vez más que cuando trabajamos unidos y con un único propósito, no hay adversidad que no podamos superar. Por eso, comparezco humildemente ante vuestras excelencias para hacerles un balance positivo del trabajo hecho, del trabajo que hemos hecho juntos, con el deseo de que sigamos trabajando con esa dinámica de trabajo en equipo y armonía. Esto en referencia a la primera pregunta. En cuanto a la segunda pregunta, que se respecta a los planes del Gobierno para que la sanidad llegue a todas las provincias, distritos, municipios y consejos de poblados, puedo decir que los compromisos políticos nacionales e internacionales del Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial en el sector salud, expresados en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de Guinea Ecuatorial al horizonte 2020, extendido recientemente hasta el año 2035, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de las Naciones Unidas y la Agenda 2063 de la Unión Africana, todos recogen como meta garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Para cumplir con ese propósito, los países miembros de la OMS, incluida la República de Guinea Ecuatorial, adoptaron como estrategia operativa la atención primaria de salud, que fue promulgada por primera vez en la Declaración de Alma-Ata en 1978 y posteriormente ratificada recientemente en la Conferencia de Astana en 2018, hace apenas 2 años. La atención primaria de la salud es una estrategia sanitaria orientada hacia una medicina universal, equitativa y aceptable económicamente. Para ello se apoya en la participación comunitaria, la cooperación intersectorial y el uso de la tecnología apropiada. La ejecución se realiza a través de la educación para la salud, la promoción de una nutrición adecuada, el saneamiento ambiental, la protección de la salud materno-infantil, la vacunación contra las enfermedades inmunodepresibles, la lucha contra las endemias locales, tratamiento de enfermedades y traumatismos comunes y la garantía del suministro de medicamentos y otros productos sanitarios esenciales. Su ejecución la realizan los equipos distritales de salud, cuya sede se encuentra en la Delegación Distrital de Salud. Hay que destacar que el Sistema Nacional de Salud, basado en la atención primaria de salud, comenzó su desarrollo formal en la República de Guinea Ecuatorial en el año 1986 y la cobertura de sus actividades se ha ido extendiendo progresivamente a todo el país, zonas rurales y urbanas. Desde su comienzo, tanto el Ministerio de Sanidad y Bienestar Social como el Gobierno han hecho público en innumerables ocasiones su apoyo y voluntad política expresados mediante decretos. El decreto número 99/1990 de fecha 10 de octubre
por el que se crean en todo el ámbito nacional los comités de desarrollo y distritales de salud y los equipos de salud correspondientes, órdenes ministeriales, etcétera, hasta el punto de incluir en la ley fundamental de Guinea Ecuatorial el artículo 23, párrafo 2, la atención primaria de salud como piedra angular para el desarrollo del sector salud. Dentro de ese marco, el Ministerio de Sanidad y Bienestar Social ha revisado la política sanitaria del país desde 2002 para adecuarla a la visión y objetivos marcados con la visión del desarrollo del gobierno cara al horizonte 2035. De ahí que nuestra política de aplicación tenga el mismo horizonte, 2035. Esa política será próximamente colgada en la página web institucional para facilitar su acceso a la ciudadanía. Por otra parte, el Ministerio de Sanidad ha elaborado en el que podría ser considerado como el primer Plan Nacional de Desarrollo Sanitario 2021-2035 y que constará de 3 fases: 2021 a 2025, 2026 a 2030 y 2031 a 2035. Se articula en las siguientes partes programáticas. 1. El análisis de la situación del Sistema Nacional de Salud. 2. El desarrollo de 4 programas estratégicos consistentes en A. La mejora del acceso equitativo de la población a los servicios de salud de calidad. B. La seguridad sanitaria, situaciones de emergencia y catástrofes y resiliencia sanitaria. C. Promoción de la salud. Y D. El refuerzo del liderazgo y de la gobernanza del sector salud, que sirven de referencia para la elaboración de los planes operativos anuales. 3. La elaboración del presupuesto para su implementación. Esa acción se ha tomado la semana pasada, esa misma semana pasada, en la ciudad de Bata. Se destaca la participación de los actores operativos del Sistema Sanitario Nacional, socios al desarrollo del sector salud y otros departamentos implicados. 4. El Plan Nacional de Operacionalización del Distrito Sanitario permite garantizar el acceso de los servicios de salud a nivel comunitario en el marco de alcanzar el acceso universal a los mismos. En definitiva, con la operacionalización del Distrito Sanitario Modelo para 2021, el Ministerio entraría en la fase de implementación del Programa Nacional de Desarrollo, Plan Nacional de Desarrollo Sanitario. Se impulsará la capacidad programática y de gestión del Sistema Nacional de Salud para alcanzar la cobertura sanitaria universal en 2030, mediante la aplicación de los principios de la atención primaria de salud. Con la operacionalización de los distritos, el Ministerio pretende garantizar el acceso de la población a los servicios básicos a partir del primer contacto, que constituyen los 387 puestos de salud, garantizar los servicios de primer nivel de los 111 centros de salud en los 18 hospitales distritales, provinciales y 2 hospitales regionales del ámbito nacional. Con este plan pensamos que la población tendrá no solo unos servicios de calidad, sino que accesibles, y cumplirá con los objetivos internacionales. No se puede desarrollar o implementar servicios de sanitarios que no estén sujetos a una clara visión de desarrollo. La consecuencia serían acciones improvisadas y un uso poco eficiente de los pocos recursos disponibles. Es la razón por la que esperamos poder disponer de la oportunidad de presentar próximamente al Pleno de esta magna Cámara de Diputados el Plan Nacional de Desarrollo Sanitario en su integridad, a fin de que todos estemos informados e implicados en su ejecución, para que todos juntos podamos lograr el deseo del Presidente de la República de Guinea Ecuatorial, su excelencia Obiangema Mbanzoa, a saber, salud para todos. Muchas gracias. Presidente, una vez más, en primer lugar, señor Presidente, creo que tras escuchar atentamente al señor Ministro de Sanidad, no me queda más que felicitarle, felicitar a la Comisión Nacional de Lucha contra la COVID, porque prácticamente están haciendo un excelente trabajo. Han tenido muchísimo éxito, y les voy a decir por qué ha habido éxito en Guinea Ecuatorial y no en muchos países que, cuando la gente quiere comparar, nos comparan con grandes potencias. Y yo les digo únicamente, si esos países se creen que son importantes, europeos o americanos, pueden ir a vivir ahí. En Guinea, ¿por qué estamos teniendo éxito por el momento? Gracias a los políticos, gracias a la oposición, porque la oposición tomó la decisión desde el principio de no politizar el problema del COVID. Por eso muchos países europeos se han fracasado
Muchos políticos utilizan el COVID, que es una pandemia, que es un mal, que es un agente, una guerra biológica que destruye todo, puede destruir, acabar con todo un país, acabar con la economía de un país, lo utilizan para argumentar políticamente. Por eso muchos de esos países han fracasado. Y en Guinea, los políticos toman la decisión de trabajar codo a codo con el gobierno. El único problema Muchas gracias. El único problema, señor ministro, es justamente este gesto que usted acaba de hacer ahora mismo. La Cámara de Diputados es la Cámara de Representación Popular. No puedo acudirme a WhatsApp para saber lo que hace el gobierno de Guinea Ecuatorial. No puedo acudir a la prensa internacional para enterarme de lo que hace el gobierno de la República de Guinea Ecuatorial. Le voy a dar un ejemplo. Alguien sacó un audio en WhatsApp, saliendo de España, de que el barco anfibio está detenido. Ha sido detenido por los terroristas en alta mar, por los piratas. Arranqué mi coche rápidamente, me fui al paseo marítimo kilómetro 5 y encontré el barco ahí. Eran mentiras. Has hablado de la lucha contra los bulos. ¿Cómo se acaban con los bulos? Usted tiene que presentar aquí voluntariamente a la Cámara de Diputados cualquier progreso que hace el gobierno. Que vengan aquí a informarnos, no por enterarme de la prensa, porque no sabré comparar lo que es verdad y lo que es mentira. Hay que informar, señor ministro. Ahora está hablando del el plan nacional de sanitario. Estamos esperando, yo estaré esperando ese plan. Porque a lo mejor lo está trabajando bien, pero hay que informar a la población. ¿Y cómo informar a la población? ¿A través de la prensa? ¿A través de WhatsApp? ¿A través de la Casa de la Soberanía Nacional? Esta es la Casa del Pueblo. Excelencia, yo voy a darle un ejemplo. Cuando Guinea Ecuatorial aceptó el desafío de celebrar el CAN de 2012, el último CAN, cuando Marruecos dijo que no podía asumir la responsabilidad, Guinea Ecuatorial, el jefe de Estado, dijo que sí. El acuerdo que yo manejo es de entre el presidente del PDG y nosotros, porque hemos firmado un pacto, porque tenemos confianza en él, porque sabemos que él cumple. Cuando él dijo que sí, acepta el CAN, nosotros también dijimos que sí. Pero a la hora de ejecutar los trabajos, el ministro de aquel entonces, yo creo que fue usted, le llevaste un plan de que en caso de que hubiera un solo caso de ébola en Guinea Ecuatorial, se tenía que construir 3 o 4 puestos de emergencia para poder contener esa epidemia. Hay uno en Zampaca, ya en putrefacción, hay uno por parte de Yocampo, otro hay uno en Amán. El de Amán en Bata, un señor lo está utilizando ya como una escuela y cobra matrícula a los niños de un consejo popular de Amán a 70.000 francos mensualmente. Recupera ese lugar. ¿Quién le ha regalado esa infraestructura? Hecha por el dinero del Estado. Si el Ministerio de Sanidad piensa que la sanidad no hace falta y va a sanidad a ese consejo de poblado, que comprende como Mofo y otros kilómetros 10 y toda esta zona, pero ¿quién le entregó que le confía esa infraestructura a este ciudadano que ya lo está vendiendo a los ecuatorianos? Son cosas que, señor ministro, hay que recuperar, hay que ver, hay que doblar los esfuerzos. Y para terminar, señor presidente, no me queda más que felicitarle. Buena suerte, buen trabajo. Muchas gracias. Con la venia del excelentísimo señor presidente de la Cámara de Diputados, yo he vuelto aquí simplemente para agradecer al honorable Masoko, agradecer a su excelencia, al presidente de la Cámara y a todos los diputados que considero mis compañeros, mis colegas, por ese recibimiento que han hecho y que lo que yo he explicado aquí. Señor diputado, yo les conozco que les gusta verificar para que la gente no venga a contar mentiras. Si algún día hay algún rebrote, no será porque no hemos trabajado, estamos evitando que hayan rebrotes. Por eso siempre estamos en la televisión para decirle a la gente que hay gente que está bañándose allí, hay otra que estamos, por ejemplo, lo que está pasando ahora, lo que
Su Excelencia, el portavoz, habló ayer. Es un gran problema la gente que está pasando ahora de vivir a Bata pagando. Es un gran problema. Entonces, vamos a informarla, ya está informada al comité político para que realmente se tome más acción, porque eso nos puede dar lugar a rebrotes, cosa que nosotros no queremos. Así que he venido solamente para agradecer. Muchas gracias, señor presidente. He prometido que vendré dentro de poco, no será 2 meses, para venir a presentar el Plan Nacional de Desarrollo Sanitario. Además, que presentarlo aquí ya es un compromiso para el próximo ministro que venga, para que no venga a cambiarlo. Desde el momento que la Cámara de Diputados ya lo sabe, ya es un compromiso. Muchas gracias. Pues la viene la mesa. Tengo una pregunta al excelentísimo señor ministro de Función Pública y Reforma Administrativa. Y dice como sigue: Excelencia, ya que su gobierno tiene la intención de jubilar a cierta cantidad de funcionarios, y me gustaría saber si el plan de pensión de estos funcionarios está garantizado en el Instituto Nacional de Seguridad Social. Muchas gracias. Con la venia de la mesa, excelentísimo señor presidente de la Cámara de Diputados, excelentísimas miembros de la mesa, honorables portavoces de los grupos parlamentarios, honorables diputados, señoras y señores. Primero, nos gustaría mostrar nuestra solidaridad con el recibimiento que han dado a mi compañero, el ministro de Sanidad. Yo he sido elegido senador en 2 ocasiones y no he recibido esta acogida en mi casa, por lo que se aprecia mucho cuando se ven gestos como estos. Sus señorías, es siempre un privilegio, y más en el día de hoy, estar enfrente de ustedes para responder a la cuestión presentada por el honorable don Agustín Masoko Abegue. Su señoría, para que cualquier ciudadano ecuatoguineano pueda gozar de la pensión por vejez regulada por los artículos 41 del decreto número 104/1984 de fecha 10 de marzo, por el que se promulga la Ley de la Seguridad Social en la República de Guinea Ecuatorial, y 46 del decreto número 100/1990 de fecha 23 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento del Régimen General de la Seguridad Social, deben cumplirse ciertos requisitos. Primero, debe estar integrado al régimen de la Seguridad Social y cumplir con las cotizaciones. En ese sentido, al ser los funcionarios públicos asegurados de la Seguridad Social en virtud del decreto número 71/1997 de fecha 26 de junio, por el que se acuerda la integración efectiva de los funcionarios civiles y militares al régimen de la Seguridad Social, y al estar el gobierno al día de hoy, al día con el abono de las cotizaciones a favor de su personal, podemos asegurar, sin error a equivocarnos, que ese primer requisito, se cumple. El segundo, el ciudadano debe haber cumplido la edad de jubilación y haber cumplido el periodo de carencia de 10 años. En efecto, la administración pública solo jubila a funcionarios que hayan cumplido la edad cronológica de 65 años, con acreditación de al menos 15 años de servicio activo en la administración, o a funcionarios que hayan cumplido 40 años de servicio, según establece el numeral 1 del artículo 116 de la Ley número 2/2014 de fecha 28 de julio sobre funcionarios civiles del Estado. En base al cumplimiento de estos requisitos, podemos asegurar a su señoría que las pensiones por vejez de los funcionarios civiles a jubilar por el Gobierno están garantizadas en el Instituto Nacional de Seguridad Social. Muchas gracias. Presidente, excelentísimo señor ministro, ya me siento un poco tranquilo, porque primero, usted acaba de decir de que
esas pensiones están garantizadas. También has dicho indirectamente de que estás al corriente de los fondos de INSESO. Pero la realidad ahí fuera, estoy viendo otra. Por eso le hago esa pregunta. INSESO está organizando una campaña de construcciones en todo el país. No es un banco construyendo grandes edificios. Muchas veces yo pregunto, pues yo pregunté el otro día, ¿con qué fondos lo está haciendo? Levantando edificios de 12, 14 plantas. No habrá hecho esa infraestructura con el dinero de tus funcionarios que están ya en entrance, a punto de ser jubilados. Y recuerdo aquí, hubo un tiempo que mientras usted defendía una ley en esa Cámara de Diputados, no sé si era otro ministro, el anterior, también coincidía de que se encontraba aquí en la sala del delegado de INSESO, él levantó la mano diciendo, mira, si la función pública quiere jubilar funcionarios, es mejor que consulten primero con nosotros. Y el ministro se quedó corto. Ese tipo de preguntas, ese tipo de acontecimientos despiertan curiosidades, porque no es el foro, como usted ha dicho, de que el dinero de los funcionarios está garantizado en INSESO. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Su Señoría, honorable Masoko. Si la pregunta tenía una connotación diferente a la formulada, tenía que habernos avisado, porque hemos respondido a la pregunta que nos envió, es decir, si las pensiones están garantizadas. Y lo que hace que las pensiones de los funcionarios públicos estén garantizadas son las normas que hemos indicado y el abono de las cotizaciones que hace el Gobierno. Ahora bien, sobre la gestión financiera del Fondo de Pensiones del Instituto Nacional de Seguridad Social, esta es una cuestión que creo que debe estar reservada a los gestores de esos fondos o al departamento que tutela el Instituto de Seguridad Social, como ya indicó ayer Su Excelencia el Primer Ministro. Muchísimas gracias. Es el rol de proyectos en el seno del Ministerio de la Pública, Viviendas y Urbanismo. Muchas gracias. Con la venia de la mesa, excelentísimo señor presidente de la Cámara de Diputados, excelentísimo señor viceprimer ministro segundo del Gobierno encargado de relaciones con el Parlamento, honorables miembros de la mesa de la Cámara de los Diputados, honorables portavoces, honorables diputados, señoras y señores. Tomo la palabra en este hemiciclo en mi calidad de ministro de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, a invitación de esta magna Asamblea de los Diputados para dar respuesta a la pregunta sobre cuál es el rol de G-Proyectos en el Ministerio de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, formulada por el honorable don Agustín Masoko, diputado de la Coalición Democrática. Según la Constitución de los estatutos de la Constitución de G-Proyectos, el rol que tiene G-Proyectos en el Ministerio de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo es el de colaborar en la planificación, diseño, análisis, supervisión, control y evaluación de los proyectos públicos de infraestructura e ingeniería y todos aquellos proyectos de infraestructura con financiación estatal. Velar por el cumplimiento de los compromisos contractuales que el Gobierno tiene suscritos con las empresas constructoras, oficinas de estudios y de control de calidad. Proponer al Gobierno a través del Ministerio de Infraestructuras y Urbanismo alternativas para el desarrollo del sector, informar periódicamente al Gobierno a través del Ministerio de Infraestructuras y Urbanismo sobre la actividad desarrollada y el avance de las obras. Muchísimas gracias. Señor presidente, excelentísimo señor ministro de Obras Públicas e Infraestructuras, le felicito muchísimo por la respuesta que has dado a ese humilde diputado, explicándome detalladamente el rol de G-Proyectos. En otras palabras, es un negociado, un pequeño negociado
del Ministerio de Infraestructuras y Obras Públicas. Un negociado. E incluso podrían caber, está diciendo, en una de las plantas del ministerio. Estarían ahí como un pequeño negociado, como lo fue anteriormente, antes de la creación de estos proyectos. Pero, desgraciadamente, desde que tuvieron su propio edificio, su propia infraestructura y una nueva composición, se han desligado del Ministerio de Infraestructuras, trabajando como un motor autoencendido sin el consentimiento del ministerio. Eso es lo que se ha visto en todo el país. Y le voy a explicar a usted por qué. Mira, el gobierno de la República de Guinea Ecuatorial ha hecho cosas increíbles, lo que muchos países no han hecho en 1000 años. En la República de Guinea Ecuatorial, el presidente de acá, en 5 años, 4000 kilómetros de carreteras. Miles de esos kilómetros están mal hechos. ¿Dónde estaba aquel proyecto con su ojo? Las viviendas sociales hechas por los chinos ya se están convirtiéndose en escombros. Algunas en bata ni fundamentos tienen. ¿Dónde estaba aquel proyecto? De no ser por la Cámara de Diputados, el jefe de Estado es a través de los diputados cuando se enteró de que el paseo marítimo de Bata se estaba hundiendo. Es cuando se levantó una comisión. Fueron a preguntar a la gente de BUIC. Ellos aceptaron que sí, efectivamente, cometieron errores. Iniciativa fue desde aquí. La idea fue desde aquí. Y para su información, el paseo marítimo de Malabo ya tiene 100 metros hundiéndose, se está hundiendo. Bombean agua de mar, arena de mar. Somayec bombea arena de mar para hacer finiciones de una infraestructura nacional que el gobierno está pagando. ¿Desde cuándo se hace esto? ¿Dónde están qué proyectos? El gobierno invirtió 50 millares en la construcción de tramo de carretera. A la compañía era un contrato desde Houston hasta Cope. La carretera solo duró 8 meses. Lo mismo, lo mismo en Bini, yendo para Cogo. La carretera duró solo 6 meses. Mira lo que está ocurriendo. Desde el kilómetro 85 a Yantan hasta Mongomo, de aquí a años, la compañía Ecoxa, o como la llaman, Sojeco, como cambian de color ahora también, es no sé qué, Flora. No se sabe cuándo plantan flores, cuándo construyen, pero todo es lo mismo. A la hora de construir la carretera, como si nunca lo habían hecho en ninguna parte del mundo, olvidando de levantar, olvidando de sacar las capas impermeables bajo tierra antes de construir la carretera. La carretera descansa, el kilómetro 85 descansa encima de una capa de arcilla y pizarras, de tal manera que en plena época de sequía la carretera de autopista, kilómetro 85 hasta Mongomo, está mojada. Habrá más de 5000 baches de aquí a 5 años. ¿Dónde estaban los proyectos? Y además, donde el gobierno, a pesar de los millares que el gobierno ha desembolsado, el gobierno de la República de Guinea Ecuatorial, en toda África, ningún gobierno lo ha hecho. Hemos pagado 1 millar por kilómetro lineal. 1 millar. Kilómetro lineal de carretera, construcción de carretera, 1 millar. Y más una factura adicional. Si en el tramo de carretera del kilómetro millar, si aparece un daló, construyes un daló o pones un tubo o un puente, es factura adicional. En algunos tramos la carretera ha llegado a 3 millares por kilómetro, en algunos lugares. Ellos que han hecho muchas empresas, el proyecto ha colaborado con muchas de estas empresas para inflar las facturas al gobierno. Donde el presupuesto es 5 millares, ellos digo pon 20, reparten los dineros. El proyecto se ha burlado de este país, señor ministro. Por eso yo me gustaría que usted ponga los ojos y vuelva, y usted volverá, no sé, a reconsiderar la pregunta que le he hecho. ¿Cuál es el error de qué proyectos? Y es todo esto unilateralmente, sin consultarse, sin consultar con el ministerio tutor. Y además, han hecho que el Ordenador Nacional del Pago pague gastos, un gasto lo paga 2 veces, gracias a qué proyecto, y donde
El de la Nacional de Pago paga un puente en un consejo de poblado. Ellos van, colocan un tubo, el puente de 2 millones, ellos colocan un tubo de 20 millones, un tubo corrugado de 400 milímetros. El ojo de G-Proyectos, yo no sé si ve o ese ojo ni ve, solamente yo creo que ve únicamente para ellos. Y para terminar, señor ministro, Guinea Ecuatorial acumula ya problemas fuera, empresas que se han escapado con nuestro dinero, no han hecho los trabajos, gracias a G-Proyecto. Y muchas de las empresas que se han escapado con el dinero de Guinea Ecuatorial, cuando llegan en sus países, aprovechando de esa corrupción que ha habido a través de G-Proyectos, ellos dicen que el gobierno les debe más que les pague. Esas demandas están fuera del país. Y aún con eso, G-Proyectos sigue firmando contratos. Que no sigan firmando más contratos. ¿Por qué? Porque los abogados que se encargan de resolver esas querellas fuera del país están en la presidencia de la República. Esos abogados, ¿cómo van a ir defendiendo casos que otros provocan? Está resultando un gran problema para ellos. Por eso G-Proyectos debería seguir firmando contratos, señor ministro, sin el consentimiento de la presidencia de esos abogados, para ver que los contratos que firman normalmente reúnen condiciones. G-Proyectos necesita control. Muchísimas gracias. Honorable diputado, he tomado buena nota de todas sus observaciones. Gracias. Pero le quiero hacer notar algo. El desarrollo que ha tenido nuestro gran país en tan poco tiempo no lo ha tenido ningún país en el mundo. Todo esto ha sido gracias a la visión, al esfuerzo y a la labor de su excelencia el presidente de la República. Construir un país que yo he conocido de la nada hasta la altura que estamos hoy en día en Guinea Ecuatorial, porque yo me acuerdo cuando yo iba a Carlos Luanga, que tenía que salir andando de mi casa y subir esa cuesta, que para cuando yo empecé a trabajar en la forestal, para llegar a Niefan se tardaban 6 horas, para llegar a Conive no se llegaba, a Cogo no se llegaba. El gobierno ha hecho un gran esfuerzo en todos los aspectos para llegar hoy a las infraestructuras y al bienestar que gozamos. El ser humano no es perfecto, por lo tanto yo tengo que defender a G-Proyectos. ¿En qué sentido? G-Proyectos es una institución en la cual trabajan personas y ha hecho todo lo posible para que las obras estén bien hechas. Ha cometido errores, igual que cometemos todos. Y he tomado buena nota y se están subsanando. Usted ha mencionado 2 casos en concreto. Uno es la carretera que ha hecho ahora contrato aquí en Malabo, a Fistol. Ya se le ha requerido ahora contrato para que repare esa carretera. Usted ha hablado de la carretera en Vinia-Cogo. En Cogo ya se le ha requerido hará contratos para que reparen no solamente esa carretera, sino también la avenida principal de Cogo y la carretera que se derrumbó antigua de Cogo. Usted ha hablado de las viviendas sociales. En conjunto con G-Proyecto ya se está preparando un expediente para reclamarle a China Dalian responsabilidades legales. No puedo hablar de lo que ha pasado antes, pero soy responsable del Ministerio de Obras Públicas y por lo tanto asumo la responsabilidad que podamos tener en todo lo malo, pero también en lo bueno que ha pasado. Porque por desgracia el ser humano solamente se acuerda de lo malo. Aunque uno haga 10 cosas buenas, cuando tú haces una mala solamente vemos la mala. Agradezco su sinceridad. ¿Por qué? Porque cuando a uno le tocan la cabeza, le dan un capón, uno espabila. Yo soy una persona que no me gusta que me tiren de las orejas. Entonces, no se preocupe, tiene mi compromiso que vamos a trabajar como siempre para hacer lo mejor posible. Pero también tiene que tener en cuenta que somos humanos. Y hay que valorar también las cosas buenas que se han hecho. Porque sí, puede haber un tramo de 80 kilómetros que esté mal, sí, pero hay 120 que están bien. Y yo salgo con mi coche de Mongomo a Bata en 1 hora y media. Y llego a Conive, y llego a Curenan, y llego a Vinayon. Yo me acuerdo que para llegar a Cogo había un bache,
y había unos niños que tiraban agua en el bache y te cobraban por pasar. Hoy en día en Cogo no pasa eso. Yo me acuerdo que para llegar a Conive era una odisea y todo el mundo lo conoce. Ya no quiero decir a Curenan, ya no quiero hablar de Ensoxomo, Ensor. Yo conocí Malabo cuando Malabo no teníamos ninguna carretera ni a Luba ni a Eureka, cuando no había edificios. Sí, se han hecho muchas cosas mal, pero también se han hecho muchas cosas bien. También hay que mirar las cosas que hemos hecho bien. G-Proyectos ha aportado su grano de arena. ¿Habrá cometido errores? Sí, pero también ha hecho las cosas bien. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Preguntas dirigidas al excelentísimo señor ministro de Agricultura, Ganadería, Bosque y Medio Ambiente. La primera pregunta es: señor ministro, ¿qué planes tiene su departamento acerca de la construcción de los mataderos? La segunda pregunta es: señor ministro, ¿qué medida tomó el gobierno tras descubrir la tala indiscriminada de los árboles oven en la región continental por algunos operadores económicos ilegalmente? Muchas gracias. Con la venia de la mesa, excelentísimo señor presidente de la Cámara de los Diputados, excelentísima señora vicepresidenta segunda de la Cámara de los Diputados, excelentísimos miembros de la mesa de la Cámara de los Diputados, honorables diputados, excelentísimos señores miembros del Gobierno, señoras y señores. Nuestra comparecencia ante este magno órgano de la Nación es para responder a las preguntas formuladas por el honorable don Agustín Masogo Apegue, diputado y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario de la Coalición Democrática, ¿cuáles son? ¿Qué planes tiene nuestro departamento ministerial acerca de la construcción de los mataderos? La segunda pregunta es: ¿qué medida tomó el gobierno tras descubrir la tala indiscriminada de árboles oven en la región continental por algunos operadores económicos ilegalmente? Convendría puntualizar por dimensión personal que es la primera vez que como miembro de gobierno tomo la palabra en esa magna asamblea. En otras ocasiones la he tomado como diputado. Por lo tanto, a mis amigos, a mis hermanos, a mis compañeros, a la mesa, les pido perdón si llego a tener alguno que otro desliz para la intervención. Cuando yo leí estas preguntas, cuando las recibí y las leí, dije dos cosas. En primer lugar, me llegó una satisfacción por la comunicación fluida que hay entre la Cámara de los Diputados y el Gobierno de Guinea Ecuatorial, porque solo y solo sí, así hacemos el gran país. Esta comunicación es muy importante. Por lo tanto, tomo la palabra aquí con muchísima satisfacción, esperando que todos podamos hacer una Guinea mejor y próspera. Sus excelencias y honorables diputados, señoras y señores, el matadero es una instalación industrial de inspección sanitaria en la que se sacrifican los animales de abasto para la obtención de la carne apta para el consumo humano y evitar así el ingreso en la cadena productiva de agentes patógenos. Posteriormente, el almacenamiento, procesamiento y la comercialización. Tiene como finalidad eliminar todo tipo de infestación y contaminación medioambiental. Se divide en dos zonas, una sucia de inspección ante mortem y otra limpia de inspección post mortem. Clasificación de los mataderos. Los mataderos se clasifican en 4 grupos. Matadero de administración municipal. Este tipo de matadero forma parte de la propiedad del ayuntamiento de la localidad. Las funciones concretas de los mataderos municipales están determinadas por la necesidad de higiene, inspección y control sanitario de la carne y su posterior certificación. Es decir,
la carne necesita un certificado sanitario para ser apta para consumirla. Estos se llevan a cabo en un precio por el sacrificio de los animales, la preparación de las canales y otros servicios prestados a los carniceros en relación a la elaboración de la carne. Frecuentemente están subvencionados con cargo a los ingresos locales. Matadero de cooperativa de productores. Como indica el nombre, este tipo de matadero es propiedad de las cooperativas. Funciona sobre la base de que su personal está empleado para el sacrificio de los animales, la preparación y la recuperación de las canales y los derivados cárnicos. El tercer tipo de mataderos son mataderos de empresas comerciales privadas, de propiedad privada, como indica su nombre, donde el propietario lleva a cabo el sacrificio y la preparación de las canales, animales comprados por él mismo o producidos en su propia explotación. Se lleva consigo una inspección externa que garantiza las condiciones de higiene, inspección y control sanitario de la misma carne. Matadero paraestatal, el cuarto tipo, es un matadero de propiedad mixta entre la administración pública municipal con las cooperativas o una empresa comercial privada. Esta cuarta categoría no solo garantiza el cumplimiento legal de sus responsabilidades con respecto a la salud pública, sino que trata de regular la prestación de los servicios del matadero que necesitan para el desarrollo nacional de la ganadería y del comercio de la carne en general. Sus señorías, con esto expuesto, se muestra de manera plena, clara, que en condiciones normales, los mataderos no son propiedad del departamento encargado de ganadería, aunque sea este el que regula sus actividades. Ahora bien, visto de que las instituciones mencionadas como posibles propietarios o gestores de los mataderos no terminan por definirse y decidirse sobre el cometido, posiblemente por la debilidad o la poca atracción que hasta la fecha presenta la actividad ganadera en nuestro país. Siendo el departamento encargado de ganadería el responsable del control de sus actividades, este ministerio está elaborando el proyecto de construcción de mini mataderos integrales. He traído, lo que pasa es que no he querido, hay planos ya, y hasta incluso ya está sometido en el gobierno para su aprobación. En las ciudades, esos minimataderos se van a construir en las ciudades, Malabo y Bata, y algunas cabeceras provinciales para dar coto al sacrificio insalubre actual. El departamento ha visto para ello rentable la construcción de mini mataderos en lugar de grandes mataderos industriales, ya que estos últimos requieren un suministro constante de la materia prima para cubrir el sacrificio mínimo de 200 cabezas día. Cuando actualmente en las grandes ciudades de Bata y Malabo se sacrifican entre 4 y 6 cabezas diarias, siendo dicho ganado importado de Camerún y de otros países de la zona, por algunos operadores económicos de dicho subsector. El coste que responde a dichos mataderos industriales supondría un gasto de construcción y equipamiento no recuperable y poco interesante con la crisis económica actual. La construcción de un minimatadero o minimataderos integrales se llevará a cabo en Bata, Malabo y cabeceras provinciales, siendo estos adaptados al sacrificio de distintas especies de animales como son los bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, cuyas demás ventajas son capacidad de sacrificio de 4 a 10 cabezas diarias de ganado, fácil mantenimiento, bajo coste de construcción, no requiere una consultoría de expertos en construcción con su coste como asistencia técnica, no requiere grandes espacios para su instalación. Los minimataderos en cuestión tendrán como objetivo principal el común denominador de toro matadero, cuál es la aptitud de la carne para el consumo humano y la protección del medio ambiente. Sobre la gestión de estos mataderos,
Esta puede ser bajo tutela del Ministerio encargado de la Ganadería, su traspaso a la Administración municipal o bien bajo una gestión mixta, ya que se presupone que los ayuntamientos no disponen del personal cualificado que garantizase lo que es la higiene, inspección y control sanitario de la carne. Estamos haciendo referencia al caso de Guinea concreto, que ahora mismo los inspectores sanitarios, que así se llaman, pero normalmente también se puede llamar inspectores veterinarios, no los dispone el ayuntamiento, ni el de Bata, ni el de Malabo, ni ninguna otra provincia. Entonces tendrían que asociarse con el ministerio, en ese sentido con el gobierno, para que se pudiese facilitarle estos inspectores. Este proyecto no ha podido ser remitido en el presente ejercicio económico debido a la crisis originada por el descenso del precio del crudo y el yugo de la actual pandemia de la COVID-19, por lo que se espera que vaya a ser retenido en el próximo ejercicio económico 2021, ya que su existencia, como se ha presentado en apartados anteriores, va a ser en beneficio de la salud de los consumidores, y consumidores somos todos nosotros. La segunda parte, que es la pregunta que hace el honorable Masoko acerca de la decisión tomada por el gobierno cuando se ha descubierto una tala ilegalmente de ovón en la región continental. La segunda pregunta del honorable Masoko Abelle es: ¿qué medida tomó el gobierno tras descubrir la tala indiscriminada de los árboles ovón en la región continental por algunos operadores económicos ilegalmente? Decir a sus señorías que tras quedar al descubierto el nefasto comportamiento de algunos operadores económicos y particulares nacionales de la tala indiscriminada de los árboles, en especial de la especie prohibida ovón, en la región continental, el gobierno tomó la decisión inmediata de poner fin a dicha situación. Para ello, primero sancionó un decreto número 84/2020 de fecha 15 de septiembre por el que se prohíbe la tala de árboles y explotación de la actividad maderera en la República de Guinea Ecuatorial. Este decreto consta de una exposición de motivos, 4 artículos, una disposición transitoria, una adicional y otra final. Hace un recorrido de todos los textos legales que regulan el uso y el manejo de los bosques en la República de Guinea Ecuatorial. Pone de manifiesto la mala conducta observada en los operadores madereros y luego prohíbe la explotación forestal en todo el territorio nacional y la tala indiscriminada de las especies de los árboles protegidos, como ovón y otros, anulando asimismo todas las autorizaciones y resoluciones concedidas hasta la fecha por el ejercicio de la actividad forestal. No obstante, el gobierno, consciente de que hay empresas que están actuando dentro de la legalidad, ha dejado claro que para el aprovechamiento forestal de los bosques comunales, las mismas pueden solicitar del Ministerio responsable de bosque, indicando la cantidad de metros cúbicos que se necesita y la finalidad de su utilización. Otra medida cautelar que ha adoptado el gobierno para dar más impulso al sector forestal y evitar caer en los mismos errores de falta de control de la actividad forestal ha sido la remodelación del equipo directivo del ministerio. Aquí me tienen a mí, que pertenezco al nuevo grupo que ha entrado precisamente por todas las irregularidades que se ha cometido, y hemos venido un poquito para dar impulso, para mejorar la gestión y para hacer lo mejor posible. Por último, el jefe del gobierno encargó al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Bosques, Medio Ambiente y el Ministerio del Interior y corporaciones locales efectuar gira de sensibilización para informar a las autoridades periféricas y a la población en general el buen uso y manejo de nuestros bosques. Dicha alta delegación está en estos momentos de gira en la parte continental. Yo creo que he hecho un recorrido bastante claro
Y muchísimas gracias. Señor presidente, por la vía de la mesa, señor ministro, me alegro mucho de que el gobierno ya tiene en su programa construir mataderos en los diferentes puntos de la geografía nacional. No importa, señor ministro, lo único que le diría, es importante de que tengamos mataderos y celebro de que ese proyecto está encima de la mesa, porque usted ha dicho algo importante. Antes de que se sacrifique un animal, debe haber apropiadamente una inspección ante muertem. El animal debe estar examinado antes de matarlo. Darle al animal un análisis organoléptico antes de que se sacrifique. Y luego, después de sacrificar el animal, volver a estudiar los órganos del animal para ver si es apto para el consumo humano. Pero en desgracia, los mataderos que se utilizan en Malabo, los malíes súbditos extranjeros, están en el bosque, conozco el sitio, en el bosque, en el suelo. Y ahí, año tras año, animal tras animal, en el mismo sitio. Y encienden neumáticos para limpiar la piel, neumáticos. Me coincidí con uno de ellos en un sábado y le dije que necesito los ganglios linfáticos. Sacaron un ganglio linfático, por coincidencia me lo entregaron, estaba hinchado. Y yo le digo, ¿me lo puedes abrir? Cuando abrieron el ganglio linfático, estaba lleno de pus. Significa que el animal a lo mejor tenía tuberculosis, a lo mejor el animal tenía brucelosis, etcétera, etcétera. No lo sé, yo soy político, no soy veterinario. Pero eso es importante. Y de ahí, ¿qué autoridad tengo para decirle que ellos a tirar ese animal? Aquel entonces ni siquiera era diputado. Ellos prosiguieron con la misma práctica de siempre cargar el animal y ir a venderlo en el mercado. Venden así enfermedades a la población. Por eso me alegro muchísimo. ¿Y quiénes compran? ¿Quiénes son los que van a comprar ese kilo o 4.000 francos? ¿Los pobres de esta ciudad? No. Les contenta chicharro, pata de cerdo, oreja de cerdo, pata de gallina. Son la gente importante gente importante de ese país. Son los que compran esa comida. Pero eso es importante de que tengamos mínimamente un matadero en esta ciudad. Hay un montón de almacenes que el gobierno no hace uso. Hay almacenes ahí frente al campamento de la gendarmería, almacenes del gobierno, están totalmente abiertos, nadie hace uso de ellos. Y otros, se puede habilitar un almacén por urgencia mientras se espera la construcción. Utilizarlo, adecuar ahí, establecer ahí un servicio veterinario, un inspector veterinario que pueden llevar al cabo, que sí, pueden llevar al cabo esa inspección ante mortem y post-mortem. Que haya un certificado, cada pata de cebú que salga, o cada cabeza de cebú que salga, que diga, que pongan que hay un certificado de salubridad, que dice que este animal es apto para el consumo humano. Malabo tiene más de 300.000 personas o 200.000 personas. La gente van detrás de esa comida. Porque si falla el Ministerio de Agricultura, Bosque y Medio Ambiente, el Ministerio de Sanidad tendrá serios problemas. Por eso le felicito mucho por haber dicho de que efectivamente ese plan está encima de la mesa. En cuanto al tema de Ovon, señor ministro, le voy a confiar una información que a lo mejor la tienes. Giburgia Tesmaní, en castellano, llamamos aquí Ovon. Nuestros antepasados no tenían cementerios. Cuando moría una persona, le tenían que empaquetar dentro de tu corteza de árboles y luego llevar ese paquete al lado de este árbol, especialmente Ovon, y lo colocaban ahí. De eso en todos los poblados sabemos dónde se encuentra, porque son cementerios, son santuarios. Tienen que ver mucho con la cultura de ese país. Que vaya un señor, comienza a cortar esos árboles ahí porque tiene un documento a mano
En parte esto ha pisoteado la cultura de este país, la cultura de un pueblo. Si coges un pedazo de este árbol, lo colocas encima de la máquina, lo lijas, se queda como cristal. Guarda características increíbles. Nuestros antepasados, ¿cómo lo sabían? Yo no lo sé. ¿Por qué era tan especial? No lo sabemos. No puede ir a un lugar y empezar a pisotear la cultura de esta gente. Eso es lo que esas empresas han hecho. Y alguien ha estado firmando embarques. ¿Embarque de qué? ¿De quién? ¿Y quién es el comprador? Compañías chinas. ¿Quiénes están detrás de esas compañías chinas? Finalmente te encuentras con unos señores que dicen que yo soy pez gordo. Me alegro mucho de que usted también es pez gordo. Los peces gordos deben hablar. Y gente así hay que ponerles en línea. Señor ministro, y yo le conozco a una persona capacitada. No vayas ahí a conformarte con esas injusticias, porque se ha pisoteado claramente. Eso es lo que exactamente se ha hecho con la tala de Ofen en la región continental, pisotear la cultura de gente que durante cientos de años vienen respetando. Muchas gracias por la respuesta que me ha dado. Realmente me he quedado convencido. Muchas gracias, señor presidente. Presidente, por concederme de nuevo la palabra. En primer lugar, decirle al honorable Masoko, que nos conocemos todos aquí, que desde luego está siguiendo una coherencia racional y parece ser que usted hasta incluso tiene formación en materia de salud animal o lo que es la salud pública, porque la salud es única. Y hablar de salud única, el elemento central de salud es el ser humano. Medio ambiente, los animales, las contaminaciones, etcétera, etcétera. En el centro de todo está el ser humano. Por lo tanto, tenemos que buscar una armonía perfecta. Los mataderos están precisamente para garantizar el consumo de la carne de manera inocua, es decir, sin ningún tipo de patología, sin ningún tipo de infestación, sin nada ni nada. Pero para ello también va a depender de alguna forma del volumen productivo del país. Porque los países normalmente, voy a extenderme un poquito, son ganaderos, otros son agricultores en líneas generales. Pero estamos hablando de un país con una ganadería incipiente prácticamente. No hemos sido históricamente un país ganadero, porque no podemos contar hasta aquí un nativo guineano, a lo mejor de los conocidos aquí, con 15.000 cabezas de ganado, o 20.000 o 30.000 como lo tienen en otras partes del mundo. Por lo tanto, construir un matadero grande, industrial, no nos parece rentable, por un lado. Por otro lado, los mataderos son eslabones de un negocio, que es la ganadería. Es decir, ese eslabón garantiza sanitariamente el paso de músculo a carne, de manera sanitaria. Es decir, hay una transición entre lo que es músculo y lo que es la carne, para que esa transición se produzca de manera sanitariamente correcta, entonces, ahora, quiero yo decirle que la mayoría de las veces los mataderos no son propiedades del ministerio. Los mataderos la mayoría de las veces son propiedades de un empresario que dice: todos los ganaderos de la subregión vienen a sacrificar aquí sus animales, yo ofrezco un servicio, pero el Estado lo que hace es facilitar la inspección sanitaria de sus técnicos que garantizarían, digamos de alguna forma, una certificación de aptitud cárnica. Entonces, decirle que mirando todo esto el ministerio, nos hemos visto obligados a hacer unos mataderos integrales, correcto, que también harían el mismo servicio pero de manera mucho más sencilla. Y ahora mismo, soy nuevo en el ministerio, estamos para convocar a las empresas de sacrificio que venden los animales aquí, si alguno hasta incluso pueden asumir lo que es la construcción de estos mataderos integrales, que los tienes aquí en eso, aquí los tienes, aquí tienes. La zona sucia es esta, para la inspección antemortem, como lo ha llamado, y luego la zona de reses, donde están las canales ya sacrificados con una inspección. Por lo tanto, yo creo que hacer un país no se hace en un día. Vamos todos trabajando para conseguir, lo he dicho antes, una Guinea próspera y grande.
Usted ha hablado de los ganglios linfáticos. Efectivamente, uno de los aspectos que se miran son estos. Pero déjennos decir también que los pueblos históricamente nos hemos venido protegiéndonos de alguna forma. Los africanos, sobre todo de esta subregión, nos hemos venido protegiéndonos sobre todo del fuego. Porque el cocido, es decir, una elevación de la temperatura alta, permite una destrucción completa al final del proceso de todos los microorganismos. Por lo tanto, yo creo que mirándolo todo, pero también es verdad que al final de todo, esa carne pierde las propiedades proteicas, pierde las propiedades vitamínicas, pierde muchísimo cuando se calienta así tanto. Pero, honorable portavoz, estamos trabajando para eso. Muchas gracias, señor presidente, por la venida a la mesa. Le tengo al señor ministro de Trabajo, Fomento y Empleo y Seguridad Social dos preguntas. La primera es, señor ministro, ¿estás al corriente de que muchas empresas no declaran impuestos y obligaciones de los trabajadores, tanto activos que los pasivos? Prueba de ello, muchos no disponen del carnet de ingreso, ni siquiera sus nombres constan en el Instituto de Seguridad Social. Tampoco hay evidencia de que hayan declarado IRPF antes y después de perder el empleo. La segunda pregunta es, señor ministro, ¿cuál es el porcentaje del empleo directo e indirecto destruido desde el inicio de la recesión económica en la República de Guinea Ecuatorial? Muchas gracias. Con la venia de la mesa, excelentísimo señor presidente de la Cámara de los Diputados, excelentísima señora vicepresidenta, excelentísimos señores miembros de la mesa, honorables portavoces, honorables diputados y diputadas. Buenas tardes. En cumplimiento de las disposiciones de esta Cámara, comparezco hoy en la misma petición del honorable Agustín Masoko Abegue, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario de la Coalición Democrática, para responder las preguntas por él formuladas al Departamento, que tengo el alto honor de ser el ministro titular, y en relación a determinadas materias, como veremos más adelante. Lo hago además desde la convicción personal de su eficacia como herramienta que nos hemos atribuido para el control del Gobierno y también por tratarse de un canal que permite trasladar regularmente a la población cuáles son las acciones del Gobierno. Hoy voy a responder a dos preguntas formuladas por el honorable diputado don Agustín Masoko Abegue, portavoz adjunto del Grupo de la Coalición Democrática. De las cuestiones objeto de interés del señor diputado, antes de entrar en detalles, si me lo permite, quiero invitar al honorable señor Masoko que comparta conmigo la necesidad de acotar el alcance de sus preocupaciones para que éstas sean canalizadas al departamento gubernamental correspondiente. Creo que estaremos de acuerdo que no le compete al Ministerio de Trabajo, Fomento de Empleo y Seguridad Social el control de las declaraciones del impuesto de renta sobre personas físicas, IRPF. Esta es una función en todo momento exclusiva y excluyente del Ministerio de Hacienda, hoy Hacienda, Economía y Planificación. La Inspección de Trabajo, por supuesto, puede y debe verificar si el concepto está retenido en la nómina, pero no si ha sido declarado o no. Habida cuenta de que las cuestiones relacionadas con impuestos corresponden a otro departamento ministerial y para común comprensión entendemos que la preocupación del honorable es saber si este ministerio está al corriente de que muchas empresas no declaran las obligaciones de los trabajadores en situación activa o pasiva. B. Muchos de los trabajadores no disponen del carnet del inserso. Y C. Los nombres de muchos trabajadores no constan en el Instituto Nacional de Seguridad Social. Señor presidente, honorables diputados y diputadas, este ministro es consciente de que no siempre podemos contar con la colaboración de todos los empresarios en el cumplimiento de sus obligaciones con los trabajadores y el Estado derivadas de la relación laboral suscrita con ellos.
Y mejorar esta situación requiere el uso de dos vías muy importantes. Por un lado, hacer pedagogía explicando las ventajas de cumplir con estas obligaciones, ya que muchas empresas acaban asumiendo los pagos de los derechos de trabajadores en situación pasiva, cuyos costes suelen ser generalmente más elevados que los emanados de las cotizaciones sociales. Y por otro, disponer de un instrumento sancionador ágil y proporcional, con suficiente alcance para recoger con capacidad de actuar según las prácticas identificadas por la Inspección Central. En relación a trabajadores que carecen del carnet de inserso, es necesario identificar de manera sucinta tres situaciones. A. Trabajadores que el empleador de manera consciente no ha dado de alta en el sistema de seguridad social. B. Empleadores que no dan de alta por puro desconocimiento de esta obligación. Y C. Trabajadores que el propio inserso no da de alta por la deuda que contiene contraída la empresa correspondiente con este organismo público. En los tres supuestos hay tres perjudicados muy claros: el trabajador en primer lugar, el empleador y el Estado. Tristemente, el fraude de la seguridad social es una constante en nuestro país y es muy necesario que las personas afectadas denuncien estas irregularidades en el Ministerio de Trabajo, Fomento de Empleo y Seguridad Social. En los casos de trabajadores cuyos nombres no constan en el Instituto Nacional de Seguridad Social, estamos ante la misma situación de fraude o frente a una cuestión de trámite administrativo, por ejemplo, una empresa pendiente de abonar una deuda. Y en este orden de ideas es posible que algunos puedan preguntar qué se ha hecho desde el Ministerio para combatir esta lacra. Sus señorías, como saben ustedes, todos los años se producen inspecciones con el propósito de detectar las irregularidades que producen voluntariamente o no en el cumplimiento de nuestro ordenamiento laboral. Las inspecciones no solo tienen el carácter sancionador, también están para alertar y orientar para mejorar los niveles de cumplimiento de la ley. Con este fin se mantienen reuniones periódicas con las empresas para sensibilizarlas en la necesidad de cumplir con sus obligaciones. Hace poco hemos recabado el apoyo del primer ministro para obtener la información de empresas de algún sector reacio a no colaborar. Informaciones que estamos actualmente procesando. Hemos abierto una página web en el Ministerio que permite informarse en todo momento de qué deben hacer las empresas en materia de seguridad social. Se ha habilitado la posibilidad de una denuncia anónima para los afectados. Hecha la denuncia, los servicios de la inspección se ocuparían de verificar los hechos y aplicar la ley. En la Oficina de Orientación Laboral estamos concienciando a los demandantes y emprendedores sobre la obligación que nacen con la firma de un contrato. Concluyo diciendo que las leyes marcan claramente cuál es el procedimiento. Las empresas deben dar de alta a sus trabajadores en el INSTESO y abonar el fondo de protección. En el primer caso, no hacerlo conlleva el pago con recargo y la persistencia del impago faculta al Instituto de Seguridad Social a iniciar cuantas acciones legales estima oportuna para hacer valer sus derechos. En ambos casos, el Ministerio está autorizado a sancionar a la empresa por incumplimiento de la legislación vigente y el Ministerio, como muchos lo saben, nunca ha bajado la guardia a la hora de exigir el cumplimiento de la misma. En relación a la segunda pregunta del honorable Masoko, cabe hacer algunas consideraciones. Primera, la crisis financiera que azotó todo el mundo en nuestro país pudo tener efectos más devastadores al coincidir la misma en el tiempo con la finalización de la primera fase del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social Horizonte 2020 y con carácter muy especial los capítulos establecer infraestructuras modernas de transporte y garantizar un alojamiento para todos. Era, por lo tanto, previsible la ralentización de la contratación. Sin embargo, lo que no fue previsible para ningún experto nacional ni internacional
es la magnitud que alcanzaría la caída del precio del crudo. Segunda, la primera consecuencia grave de esta crisis fue la bajada del precio, como lo he dicho, del barril de petróleo, lo que afectó y misericordia la principal fuente de ingresos del Estado y, por extensión, limitó la capacidad de inversión pública y, por ende, la creación de empleo, al ser el Estado el mayor cliente del sector privado nacional con capacidad de generar puestos de trabajo. Hechas estas observaciones, debo añadir que la Cámara, el honorable portavoz del grupo parlamentario, el honorable portavoz adjunto del grupo parlamentario de la Coalición Democrática y yo somos conscientes de la dificultad de obtener una información precisa sobre el empleo en nuestro país. Pues hasta aquí estamos en fase de creación de mecanismos que generen y garanticen una información estadística fiable y extrapolable. Como todos sabemos, la única encuesta de población activa realizada en Guinea Ecuatorial en los últimos 10 años es la encuesta del año 2015. Hablamos de una encuesta que se ejecutó hace 5 años. Consideramos que el mundo del trabajo y el mercado laboral son inestables y se mueven según la andadura económica que vaya conociendo el país. Cierto es que desde que en Guinea Ecuatorial empezó a azotar la crisis económica, se ha aumentado la tasa de desempleo como consecuencia de la ralentización de la actividad en el sector construcción y el parón en la industria petrolera, principal motor económico del país. Para el año 2015, la tasa del desempleo estaba en torno a 7,9%. Al día de hoy podría haber mejorado o empeorado, pero al no tener ejecutada una encuesta de población activa reciente, resulta difícil dar la información real. Es más, tras la creación de la Dirección General de Estadísticas Laborales, eso en el seno del Ministerio de Trabajo, Fomento de Empleo y Seguridad Social, se ha podido reforzar dicha Dirección General por la situación económica mundial que se empeora por la llegada del COVID-19 y la consiguiente dificultad de los medios de financiación. Eso hace que las herramientas que maneja hoy el Departamento Ministerial de Trabajo para disponer de datos fehacientes son muy limitados y no permiten dar respuesta a tiempo real de los diferentes tipos de información estadística que se necesita actualmente. Honorables diputados y diputadas, con el propósito de subsanar estos problemas, el Ministerio de Trabajo, Fomento de Empleo y Seguridad Social, en colaboración con la Organización Internacional de Trabajo, OIT, proyecta, entre otras medidas, crear el Observatorio Nacional de Estadísticas Laborales, órgano técnico que va a acompañar al Ministerio en la labor de disponer de mecanismos y técnicas modernas y eficientes para el manejo de una información estadística fiel y real. Esta iniciativa, al igual que la encuesta de población activa a realizar en colaboración con el Instituto Nacional de Estadísticas, ha sufrido un revés debido a la crisis del COVID-19. En otro orden de cosas, honorables diputados y diputadas, el Ministerio de Trabajo, Fomento de Empleo y Seguridad Social ha puesto en marcha una profunda revisión de nuestras leyes con el propósito o con el objetivo de alcanzar, entre otros, a terminar con la rigidez del mercado. Un mercado excesivamente rígido ralentiza la creación de empleo y desplaza hacia el sector informal a un número importante de trabajadores, especialmente los que tienen poca formación. B. Reducir la carga por la contratación. La Ley de Ordenamiento General de Trabajo, obedeciendo al momento, exige de los empresarios un gran esfuerzo económico en casos como la antigüedad o el despido. Un estudio para su revisión puede encontrar fórmulas que, no penalizando tanto a los empresarios, tampoco perjudiquen los intereses generales de los trabajadores. Flexibilizar el despido en circunstancias como las actuales puede ayudar a crear el empleo. C. Facilitar la contratación. El objetivo es regular un mercado de trabajo ágil, con la menor burocracia posible, en el que los agentes económicos puedan con facilidad contratar, acortando los tiempos legales de espera.
D. Una mayor participación de todos los agentes sociales, ofrecer mayor equilibrio en la protección de las partes en materia de despidos, por ejemplo, y un mayor cumplimiento de la normativa aplicable. C. Plan Nacional para el Fomento de las Cooperativas. El plan pretende potenciar la iniciativa privada de pequeños emprendedores, proporcionándoles asesoramiento durante sus primeros años de andadura. Hemos concluido el proceso de validación del Programa País de Trabajo Decente en colaboración con la OIT, cuyo objetivo es ser un marco referencial nacional o de referencia nacional durante los próximos 2 años en todo lo concerniente a fomento de empleo juvenil, empleo femenino, extensión, ampliación y mejora de la protección social, actualización y reforzamiento de la administración y la legislación laboral. Honorables diputados y diputadas, estas medidas irán acompañadas de un programa de formación e información permanente que viene recogido en el Plan Nacional de Empleo que próximamente se dará a conocer. Todo este paquete de actuaciones va más allá del objetivo de reducir el desempleo. Pretende ofrecer un empleo de calidad, estable, justamente remunerado y personalmente pleno y satisfactorio. Con eso creo haberle respondido las 2 preguntas que le ha presentado el honorable diputado Masoko. Muchas gracias. Señor ministro, si este es el nuevo plan del gobierno, yo lo celebro juntamente con usted. Que así sea. Y no tendré muchísimo que objetar. Pero le voy a decir una cosa, para que entienda realmente dónde estaba el espíritu de las preguntas que le he formulado. En el pasado reciente de la historia de ese país, en el contexto laboral, más de 500 empresas han abandonado ese país, la mayoría sin pagar liquidaciones. Otras, no hablé de liquidaciones, solo por ejemplo, una vez. Y muchas de esas empresas, los empleados no estaban ni siquiera inscritos en la Seguridad Social, pero sufrían descuentos en sus nóminas, no tienen ni carnet, en las periferias y en esa misma ciudad. Sogeas Atom se descubrió en Umpaman, en Vinayong. Hubo una inspección porque los empleados, miles de empleados iban al Ministerio de Seguridad Social a reclamar sus carnets y decían que sus nombres no constan ahí. Hubo una comisión del gobierno que llegó, se hicieron averiguaciones de que efectivamente estos venían trabajando 9 años, no se declaraba y no tenían carnet. La empresa, por supuesto, a través de la compañía compañía FIMAC, que todo el mundo decía en aquel entonces que estaba haciendo la cosa bien, cuando se veía que todo iba mal, iban a tener problemas en el futuro, no lo creían. Ahora FIMAC está cerrando las puertas. La mayoría de estos empleados, todo el tiempo que trabajaron, 15 años, 10 años, la mayoría de ellos, entraron jóvenes, hoy en día son mayores. Ya no pueden volver a trabajar. Cotizaron y ese nunca se ingresó. Estos problemas están allí en la calle. Este es el problema. Estadísticas. Si queremos conocer problemas laborales, el desempleo en Guinea Ecuatorial, primero hay que tener estadísticas. En Guinea Ecuatorial tiene 1.200.000 habitantes. Muy bien. De los que pueden trabajar, ¿cuántos? ¿Cuántos trabajan? ¿Cuántos no trabajan? Cuando se llevó al cabo la construcción del aeropuerto de Mongomeyen, un aeropuerto, en las 5 kilómetros, se reclutó un número determinado de empleados que trabajaban en todas las compañías de servicios. También salieron otros ecuatoguineanos que dijeron, como hay trabajos en Mongomeyen, vamos a ir a abrir negocios. Estos son los empleos indirectos. Cuando la obra termina, la construcción del aeropuerto termina, no quedan más trabajos,
No solamente si trabajaban 5.000 personas o 2.000 personas, cuando pierden trabajos, los que también abrieron pequeños hoteles, los que abrieron restaurantes, los que abrieron bares, Montgomery estaba saturado de gente. La gente venía de todas las zonas del país para hacer negocios ahí porque había trabajo. Cuando las obras terminan, estos señores también se quedan sin trabajo, los restaurantes se cierran, los hoteles cierran, lo mismo ocurrió en Añizo. Esto es lo que se llama empleos indirectos, también se destruyen. Estas son las estadísticas que queremos conocer, cuántos trabajan en Guinea y cuántos no trabajan. Y en aquel entonces, cuando comienza la recesión económica, ¿cuántos empleos realmente se destruyeron en todo el país? Comprendemos el hecho, la culpa no es de nadie, que el barril del petróleo, ha habido depreciación del nivel de precios y tal, no es culpa de la República de Guinea Ecuatorial, no es culpa del gobierno, no estoy echando la culpa a tu ministerio tutor. Lo único que yo digo, ahora si queremos, debemos conocer, identificar nuestro problema, hay que identificarlo. Realmente el paro en Guinea Ecuatorial, es la pregunta, ¿cuánta gente en Guinea están buscando trabajo? ¿Y cuántos trabajan? ¿Cuántos no trabajan? Y los empleos indirectos, ¿cuántos realmente perdieron el trabajo? Para que conozcamos realmente la envergadura del problema que nosotros tenemos. Gracias, señor presidente. Gracias, honorable diputado y portavoz adjunto de la Coalición Democrática. En cuanto a ese turno de contrarréplica, debo decirle que nosotros felicitamos efectivamente vuestra intervención. Y de hecho, pues compartimos esa preocupación que usted había presentado antes y asegurándole que el gobierno tendrá que hacer un esfuerzo en línea de asistencia social. Y en eso estamos, el gobierno está en ello. Y otra aclaración que quiero también señalar en torno a su turno de réplica es que para eliminar esta lacra es el momento de que todos los actores sociales nos comprometamos con el sector social. Debemos comprometernos de manera rotunda y total. Y luego, como verán ustedes, el Ordenamiento General de Trabajo ya señala que la legislación laboral es de orden público, por lo que esa legislación atañe a todos los ciudadanos. El ciudadano que trabaja, por ejemplo, es el que debe presentar esta reclamación ante su emprendedor, ante su empresario, ante su jefe, que efectivamente estoy trabajando. Creo que debo tener derecho al seguro social. Pero si ellos, sea por desconocimiento, como lo he señalado, o por cualquier motivo, es posible que el empresario aproveche esta situación. Y es una de las cuestiones que acababa de mencionar vuestra honorable, en el sentido de la empresa que tenía unos acuerdos, era una subcontrata de Buick, que pues estaban allí trabajando y nadie le interesaba saber cuál era su situación ante lo que era el seguro social. No les interesaban, porque de haberlo presentado a tiempo, tal como lo vienen a presentar después de todo eso, se hubiera encontrado también una solución de inmediata. Por eso le estaba diciendo que el gobierno está trabajando en esta dirección y desde aquí nosotros también queremos pedir al pueblo, ustedes representan al pueblo, de intentar remar en una sola dirección, porque es un tema que nos ocupa, es un tema que todos nosotros debemos implicarnos a fin de evitar ya esta situación tan lamentable que vuestra honorable acababa de señalar. Porque hay, de verdad, lamentablemente, si me lo permiten expresarlo, hay muchísimo desconocimiento de parte de nuestra gente. Algunos de nosotros incluso exigimos lo que no nos corresponde en derecho. Es lo que queremos afanar en exigir. Y lo que nos corresponde en derecho, siquiera pues no queremos darnos cuenta de eso. Por eso, honorable diputado, le he dado el compromiso del gobierno, porque efectivamente el gobierno está trabajando en esta dirección a fin de que en lo sucesivo podamos evitar ese tipo de situaciones. Todo lo demás, honorable diputado, decirle que el Ministerio de Trabajo ha tomado buena nota y que tan pronto como salimos de ese hemiciclo
no haremos nada más que volver a recargar las pilas, que las tenemos algunas cargadas, estas que todavía no están, volver a recargarlas, a fin de que estas observaciones que nosotros consideramos observaciones que acabamos de presentarnos, podamos ponerlas en práctica. Muchas gracias. En lo que respecta a la pregunta dirigida al Gobierno para explicar con qué fondos el INCESO está realizando grandes infraestructuras en el ámbito nacional, esta pregunta no ha podido ser respondida porque el diputado que la formuló entendía que es el Gobierno el que tenía que responder a esa cuestión. Al respecto, el ministro de Trabajo, Fomento de Empleo y Seguridad Social ha explicado que obra un decreto de desafectación en el que el departamento que se encarga de tutelar el INCESO en la presidencia del Gobierno, y a partir de ahí, el Ministerio de Trabajo a día de hoy no tiene ningún vínculo con esa entidad, ni a nivel orgánico ni a nivel funcional, y el Gobierno está trabajando para solucionar esa cuestión. Distinguido público telespectador, cordiales saludos y bienvenidos sean a este tiempo de televisión Actualidad Presidencial. Además de la visita de inspección que realizó Su Excelencia el Presidente de la República, Jefe de Estado y de Gobierno y Presidente fundador del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, Obiangema Mbazoa, al Centro de Salud de Languema, en la jornada del lunes, varias audiencias consecutivas con personalidades que encarnan las organizaciones regionales y subregionales de África Central. Hablamos de la Comunidad Económica de los Estados de África Central, la CAC, y la Comunidad Económica y Monetaria de África Central, la CEMAC, han caracterizado la agenda laboral oficial del jefe de Estado ecuatoguineano durante la semana que este domingo, día 25 de los corrientes, concluye su andadura. Cordiales saludos, compañero Deogracias, ¿cómo lo hace? Cordiales saludos, director Javier, cordiales saludos, Luciano Alberto, Diosdado Manuel. Audiencia de este tiempo de programa Actualidad Presidencial, una vez más, bienvenidos y estamos con ustedes. El sumario introductorio resalta, por otra parte, las distintas sesiones de trabajo mantenidas por Su Excelencia el Vicepresidente de la República, encargado de la Defensa Nacional y Seguridad del Estado, Excelentísimo señor don Teodoro Ngomo Biangmangue, a lo largo de esta misma semana. En lo que respecta a las felicitaciones, Su Excelencia el Presidente de la República, Obiangema Mbazoa, ha cursado sendos mensajes de felicitación en el transcurso de esta semana a sus homólogos. Hablamos de los presidentes de la República de Zambia, Su Excelencia Edgar Chagwa Lungu, por la celebración el 24 de octubre, Día de la Independencia de su país.
Al presidente de la República de Austria, Su Excelencia Alexander Van der Bellen, por la celebración el 26 de octubre, Día Nacional de su país, así como al presidente de la República de Turquía, Su Excelencia Recep Tayyip Erdogan, por los festejos del 29 de octubre, Día de la República de Turquía. En este programa, que tiene su redifusión los miércoles después del telediario de las 21 horas, nosotros les decimos que para cualquier sugerencia, aportación o crítica tendente a mejorar nuestra interacción con ustedes, queridos televidentes, pueden ponerse en contacto con la directiva de la actualidad presidencial a través de estos contactos, el 222 22 85 69, el 222 24 90 32. Se lo agradeceremos profundamente. Muchísimas gracias por estas precisiones a la distinguida audiencia. Hay que puntualizar a la misma audiencia que esta tarde-noche también nos acompaña el politólogo y periodista Diosdado Manuel Boquibongo Mchama. Saludos. Muy buenas noches, Javier. Buenas noches, Luciano. Buenas noches, Deo. Gracias. Estimada audiencia de Televisión Guinea Ecuatorial, muy buenas noches. Así como los respetables seguidores de este programa de actualidad presidencial. Siempre he dicho que este programa es de grandísimo respeto, es un honor y de altísima responsabilidad, porque tratar cosas de la presidencia de la República conllevan su grado de ser. Muy buenas noches y aquí estaremos siempre que nos inviten. Muchísimas gracias, señor politólogo, por estas apreciaciones. Nos anima aquello a seguir trabajando para la distinguida audiencia. Buenas noches, Luciano. Bonsoir Javier, bonsoir Deogracia, bonsoir Diosdado. Bonsoir l'Afrique, on n'oublie pas l'Afrique, également le monde. Nous allons d'abord saluer nos amis de Guinée-Conakry qui ont bel et bien célébré leur élection présidentielle, où toute l'équipe d'Afrique Média se trouve de ce côté. Et ici en Guinée équatoriale, nous sommes sur le plateau de télévision de Guinée équatoriale, il faut le préciser, avec l'actualité présidentielle, où le chef de l'État équateur-guinéen, son Excellence Obianga Mbazoua, a eu plusieurs travaux. Déjà tout à l'heure, vous l'avez déjà spécifié, avec la visite d'inspection du centre de santé de Elangema. Le chef de l'État était accompagné bien sûr de plusieurs membres de son équipe. Et puis nous allons parler aussi de la CAC et de la CEMAC, donc la communauté économique des États d'Afrique centrale, et la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, qui sont déjà deux institutions presque un peu différentes, dans laquelle le chef de l'État équateur-guinéen a reçu conjointement le président de la CEMAC, le professeur Daniel Ona-Ondor, et le gouverneur de la BRC. Je pense que le Tchadien, M. Mahamat. Et puis nous allons revenir avec le sultan du roi Bamoun, qui était aussi au palais présidentiel, reçu par le numéro 1 équato-guinéen. Et puis le ministre des Affaires étrangères gabonaise, son Excellence Pacom Moubele, est venu également rendre visite au chef d'État, qui était porteur des messages avec le drapeau des 11 pays que regorge la CAC. Nous y reviendrons également. Et puis du côté de la vice-présidence de la République, il y a eu aussi des assises. Comme vous le savez, que la Guinée équatoriale est en train de lutter avec la corruption. Les coupeurs de bois, sans pourtant avoir l'autorisation, ont été revus par l'audience de son Excellence Théodore Ngobi-Amangé. Et puis également, n'oubliez pas que les 5 otages retenus au Nigeria ont été au palais présidentiel pour être vus par le responsable de la sécurité et défense, son Excellence Théodore Ngobi-Amangé. Voici, Javier, grosso modo, ce que nous aurons au menu, bien sûr, de cette dernière émission du mois d'octobre. Ha sido nuestro sumario y en breve volvemos aquí al plató después de hacer revivir a la distinguida audiencia el panorama general del comportamiento oficial en la presidencia de la República. El presidente de la República, jefe de Estado y Gobierno, Su Excelencia Obianga Mbazoua, ha comenzado la jornada laboral de este lunes con una visita de inspección al Centro de Salud de Elangema, zona Polhuata, y ha sido recibido por el primer ministro coordinador de la Administración, Francisco Pascual Obamasue, Diosdado Vicente Zomilán y Damaso Mitondo Ayekaba, ministro y viceministro de Sanidad y Bienestar Social, respectivamente. El jefe de Estado ha recibido toda la información pormenorizada sobre los trabajos de la rehabilitación y pronto equipamiento para acoger los servicios sanitarios a nivel nacional del centro de salud. Se trata de un edificio de 2 plantas con varios compartimentos adaptados a las exigencias sanitarias y rehabilitada por la firma Seguibat,
cuyas instalaciones se pondrán a disposición de la población de Malabo lo más pronto posible, descongestionando así los demás hospitales. No deja de ser un centro de salud que ha sido construido para descongestionar el hospital de Malabo, el hospital de Loír y el hospital de La Paz. Por eso, como todavía no está equipado, el presidente ha dicho que se equipe, que se haga entrega al Ministerio de Sanidad para que realmente cumpla las funciones de un centro de salud. Su Excelencia Obiang Bambazo ha mandatado tanto a la directora del Ministerio de Sanidad y Bienestar Social como Geproyectos equipar este centro de salud, así como incorporar otros compartimentos que faltan. Este martes 20 de octubre, el presidente de la República, jefe de Estado y de Gobierno, Su Excelencia Obiang Mambazogo, ha concedido audiencia a una delegación encabezada por el presidente de la Comisión de la Comunidad Económica y Monetaria del África Central, CEMAC, Daniel Onondo, acompañado del gobernador del Banco de los Estados de África Central, BEAC, Abbas Mahamad Doli. Esta visita se recoge en el marco de la gira que esta delegación está efectuando en todos los países del África Central para rendir cuentas a los jefes de Estado sobre las medidas adoptadas para mitigar las deficiencias económicas provocadas por la pandemia del COVID-19 y la caída del precio del petróleo. Hemos hablado de temas relativos al funcionamiento de nuestra comunidad. Como sabéis, nuestros países han conocido la crisis de la pandemia del COVID-19 y la crisis económica provocada por la caída del precio del petróleo. Es por ello que los países han reaccionado para evitar una situación catastrófica. También hemos tomado decisiones importantes a nivel de la Comisión de la CEMAC y a nivel del Banco de los Estados de África Central, así que hemos venido a rendir cuenta al jefe de Estado sobre estas medidas adoptadas y la evolución económica de la subregión. Por su parte, el gobernador del BEAC también ha señalado que es una tradición a nivel de las instituciones comunitarias hacer una gira para intercambiar con los jefes de Estado impresiones sobre la coyuntura económica y las medidas tomadas por las instituciones para hacer frente a esta difícil situación que afecta a la economía de la subregión de la CEMAC. Nuestra visita se enmarca en esta línea de informar al presidente de la República sobre las medidas que estamos tomando. En lo que concierne al Banco Central, este año 2020 vamos a registrar una recesión para los países de la CEMAC como todas las demás regiones del mundo debido a la pandemia del COVID-19. Este año nuestro déficit será de 3,5% y las tasas de inflación debajo del umbral de 3%. Sin embargo, tenemos una tasa de cobertura de la moneda que es de al menos 70%. Han asistido al jefe de Estado ecuatoguineano, el ministro a la presidencia del gobierno encargado de la integración regional, Baltasar Ngongecho, y el titular de Hacienda, Economía y Planificación, César Augusto Mbabogo. El vicepresidente de la República se muestra descontento con la decisión de las 3 empresas petrolíferas americanas que operan en las aguas de la isla de Bioko. Así se ha mostrado Su Excelencia Teodoro Ndiamo Biamangue este martes en el Palacio del Pueblo de Malabo, en una audiencia de bienvenida que ha concedido a los 5 tripulantes de buques mercantes nacionales secuestrados en las aguas territoriales ecuatoguineanas. Les he convocado en este acto para expresarles algunas palabras de solidaridad y aliento ante el cautiverio que habéis sido víctima durante varios meses en manos de los piratas, conociendo duras amenazas y tratos inhumanos. Ante esta lamentable y triste situación, el gobierno no ha escatimado esfuerzo en la búsqueda de mecanismos por conseguir vuestro rescate y liberación, con el fin de volver a disfrutar vuestras libertades individuales y colectivas, lo cual ha sido nuestra mayor satisfacción de verles de nuevo vivos y salvos. Por otra parte,
Tras haber sido advertidos de un posible ataque pirata por parte del Ministerio de Seguridad Nacional, las empresas petrolíferas Atlantic Methanol, Marathon y LNG notificaron al gobierno que no necesitaban la vigilancia del Cuerpo Uniformado Nacional. En un documento enviado a las autoridades ecuatoguineanas de Defensa y Seguridad el día 8 del pasado mes de septiembre, Robert Marcelin, director de Seguridad de Punta Europa, dice que las 3 empresas han optado por no tener personal armado a bordo de sus plataformas o embarcaciones de trabajo, porque disponen de acciones de seguridad propia. No puedo ocultar mi indignación por el comportamiento de las empresas petroleras americanas, a quienes los ministerios encargados de Defensa y Seguridad Nacional habían brindado la oferta de protección y seguridad en sus zonas e instalaciones, como lo habían hecho con todos los barcos mercantes con actividades en nuestras aguas jurisdiccionales. Sin embargo, rehusaron mediante escrito firmado por dichas empresas estas propuestas, alegando que ellas mismas tienen ya tomadas disposiciones para su protección y seguridad. En cambio, esta protección y seguridad que alegaron las mencionadas empresas no se vieron cuando se produjo el ataque de los piratas en la zona de sus instalaciones. La decisión de las empresas petrolíferas americanas de no recibir la ayuda del gobierno ecuatoguineano, según el encargado de Defensa y Seguridad, aparte de limitar la labor del cuerpo castrense, puede considerarse como una carta de libertad para los ataques piratas que sufre el Golfo de Guinea. Los países africanos han sido víctimas de ataques piratas en los últimos años. Para dar coto a esta situación, el vicepresidente de la República pide, por un lado, la colaboración a los países amigos como Estados Unidos y Rusia para formar una fuerza conjunta especializada en la lucha contra la piratería, y por otro, apela al Ministerio de Defensa Nacional reforzar el sistema de vigilancia en el espacio marítimo del país, con una comunicación eficaz y adquisición de helicópteros con visión nocturna. El presidente de la República, jefe de Estado y de Gobierno, Su Excelencia Obiang Bazoua, ha recibido este miércoles al ministro de Asuntos Exteriores de Gabón y presidente del Consejo de Ministros de la CAC, Pacom Mubelebubeya. La cita ha sido considerada como una oportunidad para ratificar la voluntad común de continuar fortaleciendo los lazos de amistad, hermandad y cooperación entre ambos pueblos y gobiernos. La audiencia de este miércoles se ha programado en el marco de una gira por los países de la Comunidad Económica de los Estados del África Central, en la que el presidente del Consejo de Ministros de esta institución lleva consigo las invitaciones formales del presidente en ejercicio de la CAC, Su Excelencia Ali Bongo Ondimba, para asistir a la 18 cumbre de la CAC a celebrar de forma presencial en Libreville, Gabón, el próximo mes de noviembre. J'ai été envoyé donc par le président en exercice. He sido enviado por el presidente en ejercicio de la CAC, Su Excelencia Ali Bongo Ondimba. El cuadro de la CAC ha adoptado un nuevo tratado, el cual está en vigor tras ser ratificado por algunos jefes de Estado. El presidente Ali Bongo me ha enviado hacia su hermano para abordar sobre la posibilidad de organizar una cumbre de jefes de Estado de la CAC en el mes de noviembre en Libreville, objetivo de nuestra presencia aquí en Malabo, y también para recibir orientaciones del presidente ecuatoriano, Su Excelencia Obiang Bazoua, para redinamizar el funcionamiento de la CAC. En el curso de este encuentro, el enviado especial del presidente gabonés también ha entregado a Su Excelencia Obiang Bazoua la nueva bandera de la Comunidad Económica de los Estados del África Central. Dentro de la reforma institucional que se concluyó el año pasado, en diciembre de 2019, las acciones para mejorar la identificación de nuestra comunidad la está implementando el nuevo equipo dirigente de la CAC.
Había una bandera justamente de la Secretaría General de la CAC en su antigua configuración, pero teniendo en cuenta los cambios habidos del pasaje de la Secretaría General a la Comisión de la CAC, el nuevo equipo dirigente ha tenido que introducir innovaciones. ¿Cuáles son las innovaciones? Primero, el tema de la bandera que justamente acaba de hacer entrega el presidente de la Comisión de la CAC al presidente de la República. Está también el tema que hace poco hemos celebrado el Día de la CAC como un día de reconocimiento de nuestra organización regional. Entonces son las innovaciones que está implementando el nuevo equipo para dar, digamos, más conocimiento como campaña de divulgación a toda la población, a todo el mundo, de que existe ya una organización regional reforzada que está en consonancia a los deseos de los jefes de Estado. Por eso justamente el presidente de la Comisión de la CAC ha hecho entrega al presidente de la República una bandera que será depositada en el Departamento de Asuntos Exteriores de Guinea Ecuatorial. Cuando hay una ceremonia, nosotros podemos inspirarse de imprimir más banderas en miniatura de acuerdo a las circunstancias, con el fin de que todo el mundo pueda conocer exactamente cuál es la configuración de la CAC de 11 Estados miembros como organización regional. No es como la CEMAC. La CEMAC contiene 6 estados solamente, la CAC 11. Entonces se debe, ver claramente, cuáles son los 11 Estados miembros que forman la estructura de la Comisión de la CAC. Como se sabe, se nombró una comisión verificadora a Bata a raíz de un informe. Se denunciaba las presuntas prácticas de corrupción que se registran en el puerto de Bata. Por eso les he convocado, porque dicha comisión nos rinda cuenta sobre los resultados finales y conclusiones de todos los trabajos realizados. Su Excelencia Teodoro Nguema Biamangue exige más dureza en los mecanismos de control de las finanzas públicas en el puerto de Bata. Este llamamiento expresado por el vicepresidente de la República en presencia del primer ministro del Gobierno, encargado de la coordinación administrativa, Francisco Pascual Obamazue, surge tras registrar varios presuntos casos de corrupción en el puerto de la capital económica del país. Para dar solución a esta situación, el máximo responsable de los ministerios de Defensa y Seguridad creó el 18 del pasado mes de septiembre una comisión de auditoría de lucha contra la corrupción, iniciativa que ha permitido el ingreso de al menos 359 millones de francocefas al Tesoro Público. En su día, en la última reunión que tuvimos hará mes y medio, se designó una comisión para investigar los desvíos de procedimientos, desvíos de fondos, malversación de fondos que se han constatado en el puerto, en la administración del puerto de Bata. En conclusión, la comisión, tras el trabajo que han hecho, han podido recuperar 359 millones de francocefas que se han ingresado al Tesoro Público, desvíos de dinero de responsables de la administración de puertos de Bata, funcionarios en connivencia con operadores económicos, les facilitaban que no paguen y llegaban a acuerdos cuando la ley no les permite. Por lo tanto, el resultado de la comisión ya lo tenemos y felicitamos porque han recaudado ese dinero y se ha ingresado al Tesoro, y las medidas sancionatorias son las que ahora mismo el procedimiento sancionador es el que se va a montar, presentar el expediente a la Fiscalía General para que la Fiscalía Anticorrupción actúe y se exija la responsabilidad penal que corresponde a estos malversadores de fondos públicos. Durante la cita desarrollada en el Palacio del Pueblo de Malabo, Nguema Biamangue, además de felicitar a los integrantes de esta comisión por el trabajo realizado, se ha mostrado descontento por las malas prácticas de los responsables de la administración del puerto de Bata, por su iniciativa de quemar los archivos de las operaciones portuarias cada 3 años, porque según el vicepresidente de la República, esta práctica es una forma directa de dar luz verde a la corrupción. Precisamente,
El vicepresidente del Consejo de Ministros ha puesto sobre mesa una serie de recomendaciones tendentes a mejorar el funcionamiento del puerto de Bata. Se destaca en este sentido la informatización de la administración portuaria, la presentación de informes trimestrales al gobierno, entre otras. El jefe de Estado y de Gobierno, Su Excelencia Obiang Mbasoa, ha consagrado la jornada de este jueves para dialogar con Su Majestad Rey de Bahamus, Ibrahim Mbombo Njoya, el sultán rey de Bahamus, antiguo embajador de Camerún en Guinea Ecuatorial en el periodo 1970-1974, se encuentra en nuestro país para invitar a Su Excelencia Obiang Mbasoa para que asista a la ceremonia inaugural del Museo de Reyes de Bahamus, que tendrá lugar en la República de Camerún a lo largo del presente año 2020. Vous savez, je suis venu voir